Entonces, mis hermanos, hace 8 días habíamos visto el hermano, ¿quiere una hoja? Sí, una hoja. Qué bueno. Ah, sí, él estaba por allá y usted estaba por acá. Mira, una hoja para ti. ¿Para qué? Estoy explicando. Entonces, nos estábamos guiando por 1 Tesalonicenses 5:23, que es el versículo que está escrito ahí. Fíjese lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Menciona 3 partes, ¿cierto? Todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hace 8 días habíamos comenzado a estudiar las dimensiones de nuestro ser, porque queremos entender cómo funciona el corazón, según lo que dice la Biblia. Entonces habíamos comenzado la vez pasada con una parte de este ser que es el espíritu. Y habíamos hablado de que el espíritu es la parte más interna. Entonces ahí donde está punteado en la parte más interna, la idea es que ustedes puedan colocar ahí que es el espíritu. O sea, aquí en el círculo de más adentro. Y lo vimos la vez pasada. El espíritu hace referencia a la parte más interna del ser de cada uno. Dios a cada uno nos dio, a cada persona tiene espíritu, alma y cuerpo. Que sea creyente o no sea creyente, tiene espíritu, alma y cuerpo. Y mira el orden que Dios lo menciona: espíritu, alma y cuerpo, como dándole más importancia al espíritu y siendo el menos relevante el cuerpo. Lastimosamente en nuestra sociedad es al revés. Uno le da más importancia al cuerpo, a las apariencias, a lo externo, y el espíritu lo deja a lo último, o confunde el espíritu con el alma. Entonces fíjese, lo que vimos la vez pasada es el espíritu. Y el espíritu, hablábamos de 3 funciones, por eso hay 3 rayitas dentro del círculo más pequeño. Una primera función que hablamos la vez pasada fue acerca de la conciencia. Entonces ahí pueden poner en la raya. La conciencia que Dios nos dio en nuestro espíritu es la que nos aprueba o nos reprueba según las cosas que hagamos. Es la que ejecuta los juicios. Cuando uno hace algo, inmediatamente uno se siente corregido. Se siente, uy, aquí yo me equivoqué, contesté mal en mi casa. Me quedé con esta de vuelta y no debía quedarme quedado con esto. Me dijeron que hiciera tal cosa, hice la otra, y la conciencia es la que nos corrige. Eso es una función del espíritu. Hay otra función del espíritu que vimos la vez pasada, que es la intuición. Y en la intuición es donde nosotros percibimos la dirección de Dios, en donde captamos cuando Dios nos muestra algo por medio de su Espíritu Santo en nosotros, que nos dice, por aquí sí, no lo haga por este lado. O cuando nos recuerda su palabra y nos trae su palabra a nuestra vida, cuando dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Entonces está la intuición ahí, en nuestro espíritu, como indicándonos el Señor hacia dónde movernos, el que nos da conocimiento de las cosas. Esa es función del espíritu. Y había una última función, que es la comunión. Y la comunión hace referencia a la unión que podemos tener con Dios, al adorarle a Él, a servirle, a poder nosotros acercarnos a Él y percibirlo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús habló con la samaritana le dijo que ella no sabía dónde debía adorar, si allá o acá? Y Jesús le contesta, Dios es espíritu, y los adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que en nuestro espíritu hay una función para adorar a Dios. Esa función se llama la comunión. O sea, es la habilidad que tenemos en nuestro espíritu de podernos conectar, o sea, de podernos unir al Señor, ¿sí? Quiero que leamos unos pasajes relacionados a eso. Lo leemos la vez pasada solo como para que tengamos presente. Mire lo que dice Primera de Corintios. Alguien que me ayude con este pasaje, alguien que me ayude con 1 Corintios 6:17. ¿Quién? Patricia. Otra persona que lea Romanos 8:16. Sigue.
Y otro que lea... Primera de Corintios 1:9. Listo. Eso lo vamos a leer como repaso del Espíritu, que fue lo que tratamos la vez pasada. Entonces, ¿qué dice? Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, miren lo que está diciendo. El que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que cuando creemos en el Señor, ya nosotros, nuestro espíritu no vive solito, sino que ahora el Espíritu Santo viene a morar a él y se une con el espíritu nuestro. Por eso, cuando uno recibe al Señor y uno cree en él, uno dice, uy, algo pasó en mí, hay algo diferente. Yo antes era uno, pero ahora siento algo distinto. Yo ahora percibo algo que en mi interior, algo que no me funcionaba, que yo me sentía como incompleto, y ahora ya me siento como que eso que me hacía falta ya vive en mí. ¿Sí les ha pasado? Y es que el Espíritu Santo se ha unido a nuestro espíritu. Y al unirse a nuestro espíritu somos uno con él. Pero eso es una función de nuestro espíritu. O sea, Dios nos dio el Espíritu a nosotros para que nos podamos unir a su Espíritu Santo y ser un espíritu con él. ¿Quién tiene Romanos 8:10? Eso es comunión con él. Es comunión. ¿O cuál era que le dije? 8:16, ese. Primera Corintios. No, Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira eso tan tremendo. Aparece el Espíritu con E mayúscula, o sea, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, ¿a dónde habla el Espíritu Santo? Habla nuestro espíritu. ¿Y qué testimonio da? De que somos hijos de Dios. O sea que es una cosa que entendemos o percibimos por medio del Espíritu nuestro, percibimos esa hablar del Espíritu Santo. O sea que es algo que no se percibe desde la mente, sino desde el Espíritu. Y hay alguien que tiene Primera de Corintios 1:9, sí. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mira lo que dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, Dios nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesús. Pero resulta que Jesús hoy en día pues está sentado a la diestra del Padre, pero Él envió a su Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener comunión con Él? En nuestro espíritu podemos ser uno con su espíritu y de esa manera tener comunión. Es común, unión con Él. Es una función del espíritu. Y para terminar el repaso del espíritu vamos a leer 1 Corintios 2. Yo lo voy a leer. 1 Corintios 2, 11. Vean lo que dice, 1 Corintios 2, capítulo 2, desde el verso 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Mire que habla de dos espíritus, espíritu en minúscula, que es el espíritu del hombre, y espíritu de Dios en mayúscula, que es el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. O sea que nuestro espíritu es diferente al espíritu de Dios. Luego dice en el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué hemos recibido nosotros? Sino el espíritu con la E mayúscula, o sea, el espíritu de Dios. Ahí dice, el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué lo recibimos? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que las cosas que son de Dios, que son espirituales, nosotros las vamos a recibir por medio de nuestro espíritu. Nuestro espíritu recibe lo que el Espíritu Santo trae y lo recibimos por medio de nuestro espíritu. Dice en el 14, pero el hombre natural, o sea, el que no tiene el Espíritu Santo porque no ha creído, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un momentico. Entonces, una persona que en su espíritu no ha recibido el Espíritu de Dios, no va a entender, no va a comprender las cosas espirituales, porque solo se comprenden por medio del Espíritu que nosotros tenemos, el Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu. ¿Sí me hago entender? O sea que para eso el Señor nos dio un espíritu a nosotros, para que podamos percibir a Dios, entenderlo a Él, conocer su palabra, discernir lo que proviene de Él. Y no es una función diferente a otra parte de nuestro cuerpo, sino del espíritu. Sí, hermano. Hermano, tengo una pregunta. Acá dice, no nos dio el espíritu del mundo. ¿Eso quiere decir que entonces hay un tercer espíritu? No, quiere decir que en el mundo hay un espíritu que se mueve en el mundo, que va conforme a la corriente del mundo, ¿sí? Sino que nosotros que recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Los no creyentes se mueven conforme a la potestad del espíritu de este mundo, o sea, conforme a lo que el mundo propone, mueve, lo que dice. ¿Sí me hago entender? Emociones. Ajá. Ya vamos. Ve que ya voy. Entonces van a ayudar a buscarlo. Salmo 13:2. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo busca? Patricia. Salmo 139:14. 14, sí. Proverbios 19:2. Chiqui, Lamentaciones 3:20. 13 que el Salmo. Entonces, después de ver las funciones del espíritu, vamos a entrar ahora a ver las funciones del alma, ¿listo? Que es el círculo que está en la mitad. Ese es el alma. Entonces, ¿quién tiene el Salmo 13:2? Vamos a ver funciones del alma. ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? Con angustias en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El 13:2. Mira lo que dice esta versión que tengo acá. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? O sea, en mi alma puedo guardar consejos. Función del alma. ¿Quién tiene el Salmo 139:4? 14. 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, y estoy maravillado en mi alma, porque sabes muy bien. Ese pasaje lo hemos leído porque es cuando Dios habla que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Pero mire lo que dice al final. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. O sea que una función del alma es guardar consejos, saber, o sea que en el alma hay un conocimiento. ¿Sí? ¿Quién tiene Proverbios 19:2? El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El alma sin ciencia, o sea que en el alma tiene la función de guardar ciencia, o sea de guardar el conocimiento. ¿Cómo llamamos nosotros esa habilidad de guardar conocimiento, de guardar el consejo, de saber algo? Como decía, mi alma lo sabe muy bien. Ese es el pensamiento o la mente, ¿sí? O sea que una función de nuestra alma es el pensamiento. Es la primera que vamos a poner ahí. En la primera rayita del lado izquierdo, ese es el pensamiento. Todos tenemos pensamiento. Si no tuviéramos pensamiento, pues no seríamos seres racionales, sino que seríamos incoherentes, ¿cierto? Entonces es el pensamiento. ¿Alguien tiene Lamentaciones 3:20? Sí, hermano. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. ¿Y el 20? ¿Yo no? Ah, no, el 19 y el 20. Ah, ok. Entonces el 19 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la gente y de la ley. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Entonces fíjense lo que dice ese versículo. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. O sea que él está hablando de guardar un pensamiento en su memoria porque en su alma sentía algo. O sea, una función del alma es el pensamiento. En el pensamiento nosotros guardamos el conocimiento, donde memorizamos, donde razonamos. Es una función del alma. Y uno muchas veces quiere servir al Señor con la mente,
tratar de entender las cosas racionalmente. Pero acabamos de ver que lo que Dios nos dio para entenderlo a Él es el Espíritu. O sea, percibirlo desde el Espíritu. Porque si tratamos de entenderlo desde la mente, muchas veces no lo comprendemos. ¿Sí? Si yo trato de ser lógico lo que Dios está haciendo, muchas veces no lo entiendo, porque lo estoy tratando de hacer desde mi alma. Pero para eso Dios nos dotó con el Espíritu. Entonces tenemos la comunión, la intuición y la conciencia. Y en el alma tenemos los pensamientos, donde se originan las ideas, donde tenemos los recuerdos. Esa es una función del alma. Vamos a ver otra función, que son las emociones. Hacen parte del alma. ¿Quién lee 1 Samuel 18:1? Yo. 1 Samuel 18:1. Cantares 1:7. ¿Quién lee Cantares 1:7? Paola. Isaías 26:9. Yo. Alejandra. Mateo 26:38. Mateo, ¿qué es? 26:38. ¿Quién dijo yo? No. Yo oí desde la primera. La primera. Mateo 26:38. Yo, Mateo. Sigue. Y Giovanna, Isaías 61:10. Y yo leo el Salmo 119:28. Entonces los pasajes que vamos a leer, vamos a mirar cómo en el alma se dan las emociones, se dan los sentimientos, se dan lo que nosotros sentimos, o sea, el odio, el amor, la tristeza, la ansiedad, está en nuestra alma. Es una función del alma. Entonces, ¿quién lee 26:39 el mío. es Mateo. 26:38? ¿Quién lee 1 Samuel 18:1? Yo. Sí, Ya. sí. Aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ese. Mire lo que dice del alma de Jonatán y el alma con respecto a David. Que quedó como ligada, como atada, ¿sí? Y en el alma. Y dice al final que lo amó como a sí mismo. O sea, lo amó muchísimo. O sea, que una función del alma es los sentimientos, y en este caso, el amor. Es un sentimiento, es una función de nuestra alma. Cantares 1:7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, donde apacientas, donde cesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo errante junto a los rebaños de sus compañeros? Mire la expresión al principio, a quien ama mi alma. La versión que yo tengo acá dice, dime amado de mi alma. O sea que el amor, todos sentimos, es una función del alma. El amor por nuestras parejas, por nuestros hijos, por nuestras familias. Aunque uno siente diferentes tipos de amor, pero es una función del alma. ¿Sí? Los sentimientos. Isaías 26:9. Con mi alma que he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mire lo que dice al principio. En la noche te desea mi alma. O sea, es una función del alma el desear algo. Eso hace parte de ser un sentimiento. Mateo 26:38. Sí. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ese verso es cuando Jesús luego de que ellos comparte la cena con sus discípulos, él va a Getsemaní y se va a orar y toma parte a 3 de sus discípulos. Y les dice a ellos, mira lo que les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea que el sentimiento de la tristeza está en el alma. Según lo que dice la Biblia, es una función del alma, hace parte de las emociones. Mi alma está muy triste. En otras versiones dice angustiada. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegra en mi Dios.
porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Si vieron cuando dice lo del alma, mi alma se alegra en mi Dios. O sea que la alegría es un sentimiento, hace parte de nuestra alma. Esta versión que yo tengo acá dice, mi alma se regocijará en mi Dios. O sea que los estados anímicos de nosotros, se llaman anímicos, son de nuestra alma. Cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados, eso proviene de nuestra alma. Mira lo que es el Salmo 119, 28. Lo voy a leer yo. Cuando yo leí este verso me pareció tremendo. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. ¿Y no cuántas veces no le ha pasado eso? Que uno siente como que internamente está destruyendo por la ansiedad. Por una situación que uno no puede manejar, y la preocupación y la angustia, y uno siente como si por dentro estuviera destruyendo. Es una función del alma. Se deshace mi alma de ansiedad. Es un sentimiento. Hace parte de las emociones. O sea que en el alma vamos viendo pensamientos. Lo puse al lado izquierdo. Pensamientos. Y ahora tenemos emociones. Hacen parte del alma. Y ahora vamos a ver la tercera función del alma, que tiene que ver con la voluntad. La voluntad está en el alma. Entonces, ¿quién me ayuda? Con Job 6:7. Alejandra, ¿sí? Ah, Patricia. Job 7:15, otro. Paola, Job 7:15. La mía es 6-7. 6:7, sí. ¿Y quién lee Números 32? Números 32 sigue, ¿sí? Listo, vuelvo a repetir los pasajes. Job 6:7, Job 7:15 y Números 32. Listo, ¿quién tiene Job 6:7? Sí, ¿qué dice? Las cosas que yo ni siquiera quería tocar son ahora mi alimento. Esa versión dice las cosas que yo ni siquiera quiero tocar. La versión que yo tengo acá dice las cosas que mi alma no quería tocar. O sea que en el alma decidió no tocar, porque en el alma está también la voluntad, que es la función que estamos viendo ahora, que sería la tercera rayita, la voluntad. ¿Qué dice Job 7:15? Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Entonces cuando él estaba muy mal, él pensaba que era mejor morirse. Y aquí lo está diciendo, mi alma tuvo por mejor la estrangulación. O sea que en el alma le pareció mejor, decidió que hubiera preferido morirse. En el alma decide, en el alma está la voluntad. Y Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces cuando alguien jure algo a Dios, mire lo que dice ese pasaje, dice ligando su alma con obligación. O sea, como que en su alma usted decidió hacerlo y tiene que, si compromete delante de Dios a hacer algo, esfuérzese en cumplirlo porque está defraudando a Dios y es algo serio. Pero donde está diciendo el alma con obligación, o sea, como en el alma se propuso hacerlo, decidió hacerlo. Entonces esa tercera función es la voluntad, donde decidimos en lo que llamamos libre albedrío. Ahí lo que Dios nos dotó para poder nosotros escoger libremente, ¿sí? Es lo que llamamos libre albedrío. Si no tuviéramos voluntad seríamos como una máquina, porque nos tendrían que decir qué hacer y nosotros, de acuerdo a lo que estuviéramos programados para hacer, pues daríamos un resultado. Como unos títeres, claro, si no tuviéramos voluntad. Pero como tenemos voluntad, entonces libremente podemos decidir qué hacer, ¿sí? Esa es la voluntad. Entonces están esas tres funciones del alma: los pensamientos, las emociones y la voluntad. Están las tres, pero están ligadas y están relacionadas. Y una cosa conlleva a la otra. Porque lo vemos en ese orden: pensamientos, emoción y voluntad.
Usted primero piensa, y de acuerdo a lo que piensa, usted siente. Entonces, si usted se trae un recuerdo que para usted es agradable, no sé, digamos, cuando usted fue a conocer el mar, usted piensa, ¿cierto? Tiene el recuerdo en su mente. Ve, cuando yo fui a conocer el mar, uy, eso fue tan chévere, entonces trajo un sentimiento, porque fue un buen momento y fue agradable para usted. Y entonces luego usted dice, pensó, o sea, vino a la mente, luego usted sintió, y luego usted afecta su voluntad con lo que está pensando y sintiendo, porque usted podría decir, quiero volver, voy a ahorrar para volver a ese viaje, ¿sí? O por ejemplo, usted escucha cierta canción, y esa canción le trae un recuerdo en su mente, y ese recuerdo le trae un sentimiento, porque está relacionado, y ese sentimiento usted le trae y le influye en su voluntad y en su decisión, ¿sí me hago entender? Muchas veces entonces usted escucha una canción melancólica, entonces le genera tristeza, o sea, su mente le genera tristeza, y de acuerdo a eso usted en su voluntad decide, no, pues me voy a ir a tomar unas cervezas, no, voy a ir a llamar a alguien, no sé, de acuerdo a lo que usted está sintiendo y de lo que usted está experimentando en su corazón. Y la Biblia lo dice. Vamos a leerlo, mire lo que dice Juan 16. Entendiendo esto, ¿cómo es que funciona nuestra alma? Debemos entender a dónde es que debemos atacar nosotros. Vamos a leer Juan 16. Mira lo que dice Juan 16 desde el verso 1. Voy a leerlo desde el 1 al 6. Esto lo estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Juan 16, 1. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Le estaba advirtiendo a los discípulos lo que les iba a pasar. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, que le está diciendo, los van a perseguir, los van a matar a los discípulos. Luego dice, y harán esto, ¿cómo? Ajá. Luego dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mire, más os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis que yo los había dicho. O sea, el Señor les estaba diciendo para que ellos estuvieran advertidos y supieran que eso les iba a pasar. Pero mire qué hicieron ellos. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. O sea, el Señor ya les estaba diciendo eso porque ya se iba a ir. Y en el 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vais. A raíz de lo que les dijo, mire lo que pasó en el 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Si ven el orden en que pasaron las cosas, les dijo algo, ellos comenzaron a pensar en lo que les dijo. Uy, se va a ir Jesús, nos vamos a quedar solos, nos van a perseguir y nos van a matar. Y ellos entonces, ¿qué sintieron? Tristeza. Por algo que ellos pensaron, vino el sentimiento, ¿sí ven? El orden. Pensaron primero y luego vino el sentimiento. Y así ocurre con nosotros, ¿sí? Pensamos y luego el sentimiento. Mire lo que es el Salmo 42. Salmo 42, verso 5. Entonces, el pensamiento, que es la mente, y los sentimientos están relacionados. Uno, no sé si les ha pasado, uno empieza a pensar en algo. Por ejemplo, yo le cuento una historia, no sé, a alguien que usted aprecie, y le cuenta la historia, no, en mi trabajo me están tratando así, 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 y uno empieza a sentirse como rabia por algo que le están contando. Usted comienza a imaginarse la situación y usted ya le está dando un sentimiento. Eso está relacionado. Uno le da indignación, ¿cierto? O uno le cuentan algo y dice, ¡qué injusticia! Y uno se altera. Me robaron el espejo afuera de la casa. ¿Pero cómo? ¿Quién fue? Entonces uno piensa
y luego que uno piensa genera el sentimiento, y ambas cosas están relacionadas. Entonces uno muchas veces divaga mucho en su mente y lo que está haciendo es generando sentimientos por tantos pensamientos que está teniendo. Y ambas cosas, el pensamiento y el sentimiento, influencian la voluntad. Ambas cosas influencian la voluntad. Mire lo que dice acá el Salmo 42, el verso 5 y el 6. Voy a leerlo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Miren, eso uno lo lee rápido, pero reflexionemos. Está el salmista pensando y dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea que dentro de él estaba abatido y estaba turbado, o sea, está como preocupado. Pero él a sí mismo se está preguntando, alma mía, ¿por qué estás pasando eso? Y luego dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Entonces fíjese en esa conversación de él mismo. Su mente se está preguntando a sí mismo por qué se siente abatido, si está diciendo voy a esperar en Dios. Dice en el 6. En el 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. O sea, fíjense en eso. ¿Usted no le ha pasado que usted en su cabeza dice, pero todo está bien, pero no me está pasando nada grave en mi cabeza, pero su alma no está tranquila? Y es que resulta que como los pensamientos están conectados con los sentimientos, el alma y los sentimientos en el alma son más lentos en cuanto aparecen y son más lentos en cuanto a desaparecer. Por ejemplo, usted puede tener unos pensamientos hoy, pensar algo hoy y verse reflejado en sus sentimientos la otra semana. Y entonces usted luego dice, pero ya ¿por qué estoy así ansioso si todo está bien? Y era que antes había estado pensando en cosas que lo pusieron ansioso después. Y pasa, por ejemplo, cuando se muere alguien, uno siente el luto, ¿cierto? Uno siente el dolor y la tristeza, y uno piensa, pero esa persona está bien, está con el Señor, y uno en su mente dice, pues todo está bien, pero el sentimiento está ahí presente. Porque el alma, los sentimientos del alma se demoran más tiempo en desaparecer, y asimismo más tiempo en aparecer. ¿Sí me hago entender? Aquí como el salmista decía, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, en mi mente, yo sé que tengo que esperar en Dios. Voy a acordarme de lo que él hizo, lo que acabamos de leer. Pero el alma estaba preocupada y está abatida porque los sentimientos están relacionados a eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto yo lo tomé como de referencia de un hermano de Brasil que es psicólogo, y él tiene unas conferencias donde explica el funcionamiento según la psicología, de acuerdo también al punto de vista bíblico. O sea, la psicología ya descubrió esto, pero mire que la Biblia ya lo tenía registrado. Entonces el hermano dice que una persona que piensa mucho es una persona ansiosa, porque su mente todo el tiempo está pensando, ¿sí? Y el desequilibrio en eso le genera ansiedad. El hermano dice que una persona que es muy emocional, que llora mucho, que se afecta mucho emocionalmente, tiende a ser depresiva, ¿sí? O sea, en el alma. Entonces habla de, cuando pensamos mucho, somos muy ansiosos. Cuando sentimos mucho o tenemos desequilibrio en los sentimientos, nos volvemos depresivos. Y cuando una persona en su voluntad es muy impulsiva, porque tiene su voluntad acelerada, es una persona impulsiva. O sea, esos desequilibrios se ven en el alma. Entonces el hermano, planteando esto en la Biblia, muestra cómo tenemos alma y cómo, a pesar de ser creyentes y tener al Señor, puede nuestra alma tener desequilibrio. Porque estamos pensando, entonces nuestras emociones están recibiendo pensamientos y estamos generando emociones todo el tiempo. Y entonces nuestra voluntad dice, usted piensa, pero yo voy a ir a decirle eso, y entonces uno le da indignación, si yo voy a ir a decirle a ese vecino que está haciendo no sé qué, y entonces la voluntad dice, vamos a ir, pero luego el pensamiento dice, no lo haga, entonces usted se frena, pero está todo el tiempo así como maquinando su alma, y no descansa. Entonces pasa esto, ¿por qué te abates, oh alma mía? En mi mente puedo decir, tengo al Señor, sí, el Señor pagó por mí, el Señor es mi paz, pero mi alma mis sentimientos están alterados, porque ambas cosas están relacionadas. ¿Sí me hago entender? Eso se va en el alma. Miremos otro ejemplo. Miren lo que dice Lucas 12:18.
Lucas 12. Voy a leerlo. Es una parábola del Señor. Voy a leerlo desde el 13, para que veamos el contexto. Lucas 12, desde el verso 13. Lucas 12, 13 dice: le dijo uno de la multitud a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Mira lo que pensó este señor en la parábola: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, como tenía tanta abundancia, iba a hacer bodegas más grandes, ¿cierto?, para almacenar todo. Y luego en el 19: y diré a mi alma. O sea, fíjese, él estaba preocupado porque tenía más abundancia y ya no le cabía donde guardar. Y mire lo que dice: diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Sí ven el orden? Él le dijo a su alma, o sea, como a su mente: tienes mucho, para mucho tiempo. O sea, pensó: tengo asegurado mi futuro. Entonces, a raíz de ese pensamiento, ¿qué vino? Repósate, o sea, esté tranquilo, come y bebe y regocíjate. Si ven el orden, o sea, entiende primero que tienes muchos bienes, está asegurado tu futuro, y luego él trajo reposo y descanso en su sentimiento. ¿Ven el orden? Primero viene el pensamiento y luego el sentimiento. Primero el pensamiento y luego el sentimiento. Aquí aparece el mismo caso. Miremos, lo leímos hace un momento, miremos en Lamentaciones. Lamentaciones 3. Lamentaciones capítulo 3, verso 20. Desde el 19. Lamentaciones está después de Jeremías. Vamos a leerlo. Capítulo 3 de Lamentaciones, versos 19, 20 y 21. Para que veremos cómo se relaciona el pensamiento con el sentimiento. Lamentaciones, ¿sí la encontraste? Después de Jeremías. Está Eclesiastés, Isaías, Jeremías, y ahí sigue Lamentaciones. Dice así, 3:19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Está hablando de sentimientos. De mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. ¿Qué pasa con esos sentimientos? Lo tendré aún en memoria. Ahí apareció la mente. Porque mi alma está batida dentro de mí. ¿Sí ve cómo se relacionan las cosas? Él está experimentando un sentimiento, pero le está diciendo a su mente: acuérdese del Señor. O sea, a pesar de lo que le está pasando, acuérdese del Señor. Entonces uno puede ser en su mente acordarse de que el Señor es bueno, que el Señor es justo, es paz, pero los sentimientos no. Se van a demorar más. Y funcionamos de esa manera. Obviamente las experiencias que tenemos de nuestro pasado influyen más, ¿sí? Pero está relacionado. Pensamos
y luego generamos sentimiento. Dicen el 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. O sea, él se estaba sintiendo abatido, pero luego dice, me voy a acordar del Señor, en eso voy a recapacitar y luego voy a esperar. O sea, por lo que está pensando va a influenciar en su sentimiento para no tomar una decisión incorrecta. Hay unas hermanas que nos aconsejaron una vez y nos decían, en tiempos de crisis uno no toma decisiones, porque cuando uno está en crisis, los pensamientos están desordenados, eso está generando sentimientos distorsionados, y entonces ambas cosas están accionando la voluntad, y uno puede terminar tomando decisiones incorrectas, ¿sí? Entonces por eso a usted le dicen, piense con cabeza fría, o sea, no se deje influenciar de las emociones, que sus pensamientos estén aterrizados, y ahí sí ejerza su voluntad. ¿Me hago entender? Porque si uno ejerce la voluntad influenciando por el pensamiento y los sentimientos desordenados en crisis, pues termina tomando decisiones tremendas. ¿Cuántas cosas no hemos visto que han pasado cuando las personas han estado alteradas, cierto? ¿Cuántos asesinatos cuando alguien se va a manejar un carro alterado, qué pasa? ¿Cuántos atropellos porque su mente está nublada, sus sentimientos están alterados y su voluntad está siendo influenciada por las dos? Entonces fíjense que la Biblia lo muestra así. Leamos Proverbios, leamos Proverbios 23:7. Este pasaje ya lo hemos leído antes, pero hoy vamos a entenderlo un poco más. Proverbios 23:7 dice, ¿lo tienen? Salmos, Proverbios. Dice, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Fíjese, porque cuál es su pensamiento en su corazón, aquí nos está diciendo que los pensamientos están en el corazón, en la próxima vamos a estudiar el corazón, pero dice, el pensamiento, según es el pensamiento, tal es la persona. Y mire lo que la Biblia planteaba hace muchos años, que la psicología hoy ya lo confirma. Uno piensa, el pensamiento influencia la voluntad, el pensamiento genera el sentimiento y el sentimiento genera la voluntad, y la voluntad finalmente termina mostrando nuestro comportamiento. Y la Biblia ya lo estaba diciendo, porque tal es su pensamiento, así es. Entonces uno está pensando algo, no, cuando vea tal, yo sí le voy a decir tal cosa, ¿sí? Y entonces ya usted lo tiene maquinado, lo pensó, y eso le generó un sentimiento. Y cuando usted vio a la persona, como usted ya tenía ese pensamiento, ese sentimiento, su voluntad obedeció a lo que usted pensaba y a lo que usted sentía. Entonces mire que todo lo origina ahí el pensamiento, porque tal es su pensamiento, tal es la persona. O sea que lo que el Señor pide, que nosotros seamos transformados. Uno muchas veces quiere cambiar el comportamiento, pero no cambia los pensamientos. Entonces, si no cambiamos el interior, no vamos a poder cambiar el exterior. Veámoslo en la Biblia. Mire lo que dice Romanos 12:2. Mire, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí ven? El Señor quiere que nos transformemos. ¿Y cómo va a ser esa transformación? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es nuestro pensamiento. Él no nos está pidiendo que cambiemos los hábitos. Pues vamos a terminar cambiando hábitos, pero todo comienza en el pensamiento. Porque si no transformamos nuestro pensamiento,
internamente nuestra alma no va a ser transformada, o sea, nuestras emociones no van a cambiar y nuestra voluntad va a seguir estando sujeta a lo que sentimos o a lo que pensamos. Entonces dice el Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego de que hemos transformado el entendimiento, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces fíjese que primero habla del entendimiento, que es la mente, para luego ir a experimentar algo con el sentimiento. Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Leamos 2 pasajes más y terminamos. Mire, 1 Corintios 2:16. Terminamos en eso. 1 Corintios 2:16. ¿Dónde vamos? Faltan estos 2. Dice así, 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y mire lo que dice al final, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que al creyente, no solamente el Señor viene a habitar en nuestro espíritu, sino que nuestra mente viene también a ser renovada. 2:16. O sea que nuestra mente cuando recibimos al Señor ya no es la misma mente de antes. Ahora tenemos la mente de Cristo. Dejémoslo hasta ahí. Nuestra mente tiene que ser transformada. Si nuestra mente no es transformada, nuestros sentimientos van a seguir siendo los mismos y nuestra voluntad va a seguir a merced de lo que pensamos y de lo que sentimos. Todo radica ahí. Ahora que hemos creído en el Señor, ahora hemos recibido la mente de Cristo. En la próxima vamos a seguir estudiando un poco más porque el espíritu y el alma están relacionados y entonces la voluntad ya tiene que comenzar a decidir, ¿hago lo que reciben mis pensamientos, lo que reciben mis sentimientos, o hago lo que el espíritu me dice? Esa es la voluntad la que tiene que decidir. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí.